días. Ha llegado la hora y vamos a honrar y alabar al Señor. Comenzamos inmediatamente. Una vez más, bienvenidos a todos ustedes y que Dios nos acompañe. Por favor, comencemos con una oración. Amado Padre Celestial, amado Dios, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, en esta preciosa mañana, por darnos la oportunidad de poder cantarte y alabarte, de poder bendecir tu sagrado nombre. Te damos gracias por todas esas bendiciones. Gracias, Padre, por cuidar de nosotros. Gracias, oh Dios, por mantenernos con vida. Y gracias, Señor, por esta hora maravillosa, por este día maravilloso, en la cual podemos participar de muchas bendiciones tuyas. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te agradecemos de todo corazón y suplicamos estos favores en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Comenzamos cantando el número 482. 482. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de hombres que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena
con mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Bien, amados hermanos, así es. Hemos dejado todo por el Señor. Como Pedro dijo, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué recibiremos? Nosotros sí sabemos que vamos a recibir. Bien, queridos hermanos, continuamos alabando al Señor. Ahora busquen el himno número 854. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el grupo de los redimidos todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Amén, queridos hermanos. A continuación, una vez más, oremos al Señor, pidiendo sabiduría a nuestro entendimiento. Santísimo Dios y Padre nuestro, Señor mío y Dios mío, guíanos, oh Dios, guíanos, Señor. Por favor, Dios, sé que estás en medio de nuestros corazones. Nos sentimos animados y alegres y honrados de estar en tu presencia. Gracias, bendito Padre, por aceptarnos como tu pueblo, como tus discípulos, como tus seguidores. Gracias, oh Dios. Ahora pues, Señor, sabiendo que tú estás en medio de nosotros, te suplicamos, oh Dios, ayúdanos a hacer tu voluntad y danos fuerza para seguir firmes en la fe. Bendito Padre, sabiendo que tú estás en medio de nosotros, te damos gracias, Padre, con el corazón, con nuestro entendimiento. Te damos gracias, Padre, por todas estas bendiciones, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, bienvenido, Marquito. Para mí es una alegría de tenerlo nuevamente. Y gracias también por acompañarnos. Amén, hermanito. Amén, hermano. Bienvenido. Bien, queridos hermanos, hemos dado gracias a Dios por mantenernos con vida. Más que todo nos alegramos de que Dios nos permita hacer su voluntad. Nos alegramos porque nos permite escudriñar su palabra. Y nos alegramos de que nos ha invitado al banquete. Y nosotros, sus siervos,
humildemente nos acercamos a participar con Él de todas estas maravillosas bendiciones. Sabiendo esas cosas, amados hermanos, el Señor me ha bendecido con el siguiente mensaje. El título dice, hermano espiritual. Solamente es el título. Eso no es la palabra. Es el título de este mensaje. Dice, hermano espiritual. Bien. ¿Quién es el hermano espiritual? ¿O quiénes son los hermanos espirituales? Hemos visto y oído diciendo, yo soy espiritual. Nos han dicho, hable de lo espiritual. Y vamos a ver, ¿quién es el hermano espiritual? Un pequeño entendimiento. El hermano espiritual es aquel que camina en el Espíritu Santo, en el sentido de, vamos a ver cómo caminamos. He dicho, el hermano espiritual es aquel que camina en el Espíritu Santo, en el sentido de Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es caminar en el Espíritu. Dice Pablo a los Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora el verso 20. A ver, el verso 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Qué claro la palabra, ¿verdad? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hemos dado lectura la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. Un ejemplo, recordemos lo siguiente. Hermanos, ustedes que han escudriñado, han estudiado la palabra del Señor, saben de quién se trata. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento sucedió lo siguiente. Así como Isaac e Ismael no se llevaban bien. ¿Recuerdan de Isaac y de Ismael? ¿Recuerdan? ¿Hijos de quién eran? ¿Recuerdan? Isaac e Ismael fueron hijos de Abraham. Pero, ¿qué sucede entre estos dos hermanos? Miren, así como Isaac e Ismael no se llevaban bien, así también hay conflicto entre el espíritu y la carne. El espíritu de Dios en nosotros, ¿con quién tiene conflicto? Con los deseos de la carne.
con el pecado tiene conflicto. El Espíritu de Dios está luchando a cada instante de nuestra vida para librarnos de los deseos carnales. En eso, el Espíritu de Dios no se lleva con el pecado. Así como los hijos de Abraham, Isaac e Ismael no se llevaban. ¿Por qué no se llevaban? Porque Isaac era hijo propio de Abraham y Sara, pero por la gracia del Espíritu Santo tuvieron hijos, tuvo hijo. Y luego a Ismael lo tuvo Abraham de otra mujer, de una concubina. Ismael era mayor que Isaac. Isaac, hijo propio. Ismael solamente era hermano por padre, no por madre. Entonces no se llevaba. Pero Isaac buscaba la enemistad, no, sino el hijo no reconocido. Él buscaba la enemistad. Así también es en nosotros. A veces somos creyentes, somos bautizados, pero somos como Ismael, que siempre estamos haciendo problemas. Siempre estamos contradiciendo. A veces criticamos al hermano. Recuerden cómo Ismael se burlaba de Isaac. Pero por eso, ¿saben qué ordenó Dios a Abraham? Que le dé dones y les mande lejos de la familia verdadera. ¿Recuerdan eso? Es la historia. Ismael empezó a ser problemático y Dios le ordenó a Abraham que le mande lejos a la madre de Ismael y a Isaac, y se fueron lejos de la familia verdadera. Así también es en lo espiritual, así también es ahora en lo espiritual. A veces corremos el riesgo de que Dios nos separe de la iglesia de Cristo. Ahora, el cuerpo humano en sí, nuestra carne en sí, no es tan pecaminoso. No es tan pecaminoso cuando, si el Espíritu Santo controla el cuerpo. Entonces, si el Espíritu de Dios controla nuestro ser, entonces andamos en el Espíritu, caminamos con el Espíritu. Pero, si la carne controla este cuerpo físico, este cuerpo de carne, andamos según los deseos de la carne. Seguimos siendo hermanos carnales. Por esa razón, el espíritu y la carne tienen anhelos diferentes. ¿Qué quiere el espíritu? La santidad en nosotros. ¿Qué quiere la carne? Deseos de la carne, deseos del mundo. La carne solo quiere la vanagloria de los ojos. Hermanos amados, y esto es lo que ocasiona el conflicto entre el Espíritu de Dios y la carne, entre el espíritu del hombre y el pecado. En este pasaje hablamos del Espíritu de Dios.
Si somos dominados por el Espíritu de Dios, nuestro espíritu caminará de acuerdo a los dictámenes de Dios y produciremos frutos del Espíritu. Ustedes saben de memoria cuáles son los frutos del Espíritu y cuáles son los frutos de la carne. Luego el pasaje dice, el 25 dice, andad por el Espíritu. Quiere decir, hay que caminar bajo la dirección del Espíritu Santo. Significa llevar el mismo paso que Él. Significa caminar con Él. No podemos adelantarnos ni rezagarnos. Y esto implica la necesidad de la palabra de Dios. ¿Cuáles son? La oración, la adoración, la alabanza y la comunión con el pueblo de Dios. Cuando estamos siempre en comunión el pueblo de Dios, no dejando de congregarnos. Ahí estamos en comunión. Cuando faltamos, cuando no venimos a los estudios, no estamos en comunión. Comunión significa estar reunidos. Comunión significa compartir. Comunión significa estar ahí juntos, alabando a Dios, haciendo las cosas que al Señor le agrada. Eso es comunión. De lo contrario, no podemos estar en comunión. Para cumplir con este mandamiento de la comunión, debemos de ¿qué? No dejar de congregarnos. Algunos hermanos entienden que congregarnos es solo el primer día de la semana. No. Cuando nos congregamos, puede ser miércoles, puede ser jueves, puede ser viernes. También estamos congregándonos para recibir las bendiciones de Dios. Por eso tenemos que estar continuamente, mientras dure nuestra vida aquí, continuamente en comunión con Dios y en comunión entre nosotros. Bien, luego, esto implica o significa que tenemos que arrancar de raíz la maleza. Arrancar de raíz la maleza. En nuestro caso, ¿qué es la maleza? El pecado. Eso tenemos que arrancarlo de raíz. ¿Han visto las malas hierbas que hay en el campo? Algunos solo lo desvanan, pero el trabajador honesto y responsable lo saca de raíz del quicuyo. Entonces pierde la mala hierba. Pero algunos encima lo desvanan. Pero el trabajador responsable, honrado, que desquita su salario, lo saca de raíz. Así también nosotros tenemos que sacar el pecado de raíz. No encima, no. De raíz tenemos que sacar y arrancar el pecado. Y sobre esto, a continuación, vamos a ver primero a los Corintios, capítulo 3. Primero a los Corintios, capítulo 3, 1 al 4. Pablo a los Corintios. De manera que yo,
hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Miren, Pablo, a los hermanos de Corintio. Muchos serían recién convertidos y muchos estarían por años y años y años en la iglesia de Corinto. Pablo dice lo siguiente: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Miren, como dije, habría hermanos en la iglesia de Corinto, hermanos recién convertidos, pero también habría hermanos que estaban años y años y años allí. Pero aquellos hermanos, ¿cómo se encontraban? Como niños. ¿Cómo es un niño? El niño siempre está dependiendo del papá y de la mamá. El niño es resentido, el niño es problemático. Hace berrinches. Así es el niño. Es resentido. Llora por la nada. Así es un niño. En lo espiritual, asimismo hay hermanos que son como niños, dice Pablo, que siguen siendo como niños, resentidos, problemáticos, divisionistas. No se les puede decir nada, pero la palabra de Dios nos dice claramente y nos hace entender. Dejemos de ser como niños. Maduremos en la palabra de Dios. Cuando el niño deja de ser niño, ¿a qué estado llega? Al estado de adulto. Y cuando llega al estado de adulto, razona, tiene conocimiento, ya tiene experiencia. Especialmente tiene conocimiento de las cosas. Entonces actúa serenamente, con sabiduría. Eso significa que estamos llegando a la madurez espiritual. Y permítanme decir lo siguiente. Pablo ya había explicado en primera los Corintios capítulo 1, todo el capítulo había explicado, en el capítulo 2 había explicado que hay dos clases de personas en el mundo. Hay personas naturales. ¿Quiénes son? Se refiere a los que no son salvos. Y personas espirituales, que sí es salvo. Pero, ahora nos explica que hay dos clases de personas salvas. Mucha atención. Ahora Pablo nos está explicando que hay dos clases de personas salvas. Las maduras y las inmaduras o carnales. Un creyente maduro o un creyente madura cuando permite que el Espíritu Santo le enseñe y lo guíe o lo dirija. Por eso en el 2, 3 y 4 dice, Pablo dice a los corintios, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Es fuerte la exhortación, ¿verdad? Si fueran inventos míos, dijera, claro, él se siente legalista. No, la palabra lo dice. Es fuerte. Dice Pablo, a vosotros corintios os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía.
¿Por qué? Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Miren, muchos cristianos inmaduros andan como los hombres. ¿Qué significa? Como los del mundo, pues, como los del mundo. No salvos. A veces andamos peores que ellos. De eso está diciendo Pablo. Como niños, inmaduros. Por eso dice, todavía dice hasta ahora, están con celos, están en contiendas, en disensiones. ¿No sois carnales? Contradiciendo siempre. ¿No sois carnales? Está diciendo Pablo. Luego, el 4 dice, porque diciendo el 1, yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos. El otro, yo soy de Pedro. ¿No sois carnales? Miren, hermanos, así era en la iglesia de Corinto. Unos decían, a mí Pedro me cae bien. Otros decían, no, a mí me cae bien Apolo. Otros decían, no, a mí me cae bien Pablo. Eso es ser carnales, inmaduros. Por eso Pablo dice, a ustedes me toca seguir dándoles leche y no vianda. ¿Saben una cosa, hermanos? Lo siguiente es que el que se deja guiar por el Espíritu Santo es aquel que se alimenta. El que se deja guiar por el Espíritu Santo es aquel que se alimenta con diligencia de la palabra de Dios. Lo contrario de esto, el creyente inmaduro vive solamente para las cosas de la carne, preocupado en las cosas del mundo. El que es espiritual vive preocupado de las cosas de Dios, del evangelio, de sus palabras, de sus mandamientos. Como dije, el creyente inmaduro vive para las cosas de la carne y tiene poco interés en las cosas del espíritu y del evangelio. Tengamos en cuenta lo siguiente. Dios es nuestro alimento espiritual. Por eso dije, hay que alimentarnos de la palabra con diligencia. Ustedes entienden por demás la palabra diligencia. Con diligencia, día tras día, debemos de alimentarnos de la palabra de Dios. Así como la carne día tras día pide desayuno, almuerzo y merienda, así también el espíritu, el alma nuestra, tiene más hambre aún de la palabra de Dios. ¿Usted quiere estar fuerte en lo espiritual? ¿Usted quiere ser un hombre, un hermano, un creyente espiritual? Entonces aliméntese de la palabra de Dios, aliméntese del evangelio. Entonces será un hombre verdaderamente espiritual. Siendo espiritual, ya no le importará las cosas de este mundo. Siendo espiritual, solo le importará y siempre estará en su vida, en su corazón, las cosas del Señor. Miren, Dios es como la leche para nosotros, donde lo dice, Primera de Pedro 2:2. Dios es como la leche. Miren, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Estamos hablando de crecimiento, ¿verdad? Pero la leche espiritual no adulterada. Las iglesias o la secta que practica el diezmo ya es leche adulterada, donde cobran diezmo, donde ponen música, donde practican las iglesias de Cristo, donde practican la Navidad, el Día de la Madre, ahí en la congregación, eso ya es leche adulterada. ¿Y qué nos dice el Señor a través del apóstol Pedro? Dice, desead sí, como niños recién nacidos, sí, pero la leche espiritual no adulterada. Donde ya adultera la palabra del Señor, eso ya no sirve. Ya no sirve. Hay iglesias de Cristo que tienen escuelas dominicales, ya es leche adulterada. Vana es la fe de ellos, porque siguen siendo carnales como niños, no han crecido. Por eso los hombres inventan escuelas dominicales, reunión de jóvenes, donde está escrito, pues. Por eso dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Dios es nuestro pan. Mateo 4:4. Dios es nuestro pan. Mateo 4:4. El Señor Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios es como el pan. Si no comemos de este pan, ciertamente nuestro espíritu se vuelve débil, raquítico, está a punto de extinguirse, está a punto de morir. Como Dios es como el pan, entonces alimentémonos de él. Entonces estaremos fuertes para hacer la voluntad de Dios. Dios es nuestra carne. ¿Dónde está eso? Hebreos 5:12. Hebreos 5:12. Él es nuestra carne. Miren, porque debiendo ser ya maestros, miren, estamos hablando del hermano espiritual, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ejemplo, aunque un hermano ayer nomás dijo que esos ejemplos no es espiritual. Miren, hermanos amados, la fe interna. Nosotros tenemos fe en Dios. ¿Quién es el que piensa en Dios? Nuestro espíritu, nuestra alma. La fe interna produce frutos externos. Eso es lo que el hermano no quiere entender. Ayer pasé como 2 horas estudiando sobre esto y no quiere entender. Cuando uno se pone así ejemplos de la vida real, el Señor Jesús usó muchas parábolas de la vida real, de la naturaleza, del mundo, de los animales. Puso ejemplo, ¿para qué? Para enseñarnos profundas verdades espirituales.
Entonces, hermanos, por ejemplo, un ejemplo, aunque si el hermano estuviera aquí dijera, no, eso no es espiritual. Pero entonces, ¿cómo explico, pues? Aquí dice, por ejemplo, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. A ver, ¿cómo explico eso? Él dice espiritual, espiritual. Esto se explica de la siguiente manera, así como el Señor Jesús enseñó con parábolas de cosas del mundo, de la naturaleza, de su creación. Por ejemplo, usted cuando va a almorzar, ¿qué le dan primero? Algo suave, ¿verdad? Una sopita, puede ser un caldo, ¿no? Algo suave. Pero ¿qué viene después para que este cuerpo se sostenga para las horas de trabajo? ¿Qué viene después? El plato fuerte, pues, hermanos. El plato fuerte. Y siempre viene con carne, pues. Así también, queridos hermanos, estos hermanos, aún los hermanos hebreos, en el libro a los hebreos, habla a los hebreos. Aún estos hermanos hebreos seguían como los corintios. Y tuvo que darles leche y leche y leche. Y no podía masticar alimento sólido. ¿Por qué? Porque miren lo que dice. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Se trata de que hubo judíos que se convirtieron al cristianismo, pero muchos judíos, viendo que los gentiles se convertían, tenían celos, tenían envidia, y ellos inventaron y decían que tienen que primero ser judíos para servir a Dios. Esos son los primeros rudimentos. ¿Cuáles son nuestros primeros rudimentos? ¿Cuáles son? Cuando usted iba a ser bautizado, ¿qué recibió? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De esa manera se convirtió, ¿verdad? Y usted se bautizó y ahí quedó. Ahí quedó. Sigue siendo niño. Es hora de crecer. Es hora de estudiar toda la escritura. Es hora de empezar a comer carne, alimento sólido. De esa manera creceremos. Miren, hermanos, no solo eso. Dios es como la dulce miel para nosotros. Él es como la miel para nosotros. Salmo 119, 103. Salmo 119, 103. Y dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Qué maravilla, ¿verdad? Cuán dulces son a mis palabras, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Así es la palabra de Dios, más dulce que la miel. Pero a veces no nos gusta esta miel maravillosa. Más nos gusta estar por ahí en las cosas del mundo. Eso nos gusta, ¿verdad? Bueno. Así como el hombre físico necesita una dieta equilibrada para que su cuerpo se mantenga saludable, así el hombre interior, nuestra alma, el hombre espiritual,
necesita una dieta equilibrada de alimento espiritual. Ejemplo, otra vez, el bebé comienza con leche, pero a medida que va creciendo y le salen los dientes, necesita de alimento sólido. Un bebé cuando ya tiene 2 años ya no quiere leche, ya quiere lo que comen los mayores. Por esa razón, el cristiano maduro practica el amor y busca llevarse bien con los demás. Por el contrario, a los niños les gusta contradecir y pelear. Los hermanos corintios seguían siendo como niños. Estaban peleando con respecto a quién era el más grande de los predicadores. Dios quiere ver a sus discípulos ya en estado de madurez y desea que cada iglesia local produzca frutos del Espíritu. ¿Cuáles son? La santidad, la generosidad, las buenas obras, alabanza al Señor y almas que sean ganadas para Cristo. Si el fruto de nuestro ministerio es genuino, con el correr del tiempo producirá mucho fruto para el honor y la gloria de Dios. Hermanos, vamos a ver segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, crecer. Miren, estamos hablando del hermano espiritual, que el hermano si dice que es espiritual, tiene que crecer. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dios a través del apóstol Pedro, ¿qué nos aconseja? Dice, crezcan en la gracia. ¿Qué más? Llénense de conocimiento, pero conocimiento del mundo, conocimiento de un falso maestro, conocimiento de practicar en la iglesia la Navidad. No, conocimiento de la verdad, de la leche espiritual no adulterada. De ese conocimiento tenemos que llenarnos. En ese conocimiento tenemos que crecer. Si crecemos en el conocimiento de Dios, entonces podemos decir que el hermano es espiritual. Esto es evidencia de la verdadera espiritualidad. Cada día busquemos y hallemos formas de acercarnos más y más a Cristo. Ejemplo, Pablo ponía énfasis en la salvación por gracia. Pedro ponía énfasis en hablar de la vida y del servicio como cristiano. En conclusión, ellos no se contradijeron, ellos no se pelearon, es más, ellos se llevaban bien. Más bien siempre entre los dos, entre Pedro y Pablo, hubo una alta estima. Por lo tanto, las personas que caminamos en Cristo de la forma en que agrademos a Dios, entonces podemos decir que somos espirituales. Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Pablo a los Gálatas. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso es ser espiritual. Ayudar al hermano caído. Muchos estamos en peligro de caer en pecado. Por eso dice la palabra, si algún hermano fuere sorprendido en alguna falta, en algún pecado, los que son espirituales, háganlo reaccionar, háganlo entender de que está en pecado y que deje el pecado y que arranque de raíz el pecado. Por eso, permítanme decir algo sobre esto. Con este pasaje voy a decir lo siguiente. El legalista. No es malo ser legalista, pero no al extremo. ¿Sí me entiende? El legalista no está dispuesto, no está interesado en llevar las cargas de los otros. El legalista, que es para sí mismo, no le importa la vida o la suerte del hermano, no le importa. Por el contrario, él aumenta las cargas a los hermanos. Así fueron los fariseos. Veamos, Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Así eran los judíos, así eran los escribas, los famosos maestros de la ley. Eran legalistas, eran bravísimos en ordenar, y no el mandamiento de Dios, sino el mandamiento creado por ellos, inventado por ellos. Por eso el Señor Jesús, cuando vino, dijo: ¿por qué invalidáis la ley por vuestras tradiciones? Así les dijo el Señor Jesús. Vosotros, ¿por qué invalidáis la ley de Dios por vuestras tradiciones? Así les condenó a los escribas, a los judíos, a los fariseos. Ellos eran legalistas, eran prepotentes, pero en la ley inventada por ellos, no en la ley de Dios. La ley de Dios solamente lo leían cuando les convenía, pero de lo contrario, ellos practicaban solamente leyes inventadas por ellos. Por eso dice la palabra: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, ni vosotros, ni nosotros hemos podido llevar. En vez de menorar las cargas, en vez de ayudar a llevar las cargas de los otros, ya iban cargados de pecados. Ellos ponían más cargas, no lo alivianaban. Así eran ellos. Así también puede haber alguien ahora, en vez de aliviar la carga de los hermanos en sufrimiento o a los hermanos caídos, mejor les ponen más cargas. Como el cura he oído decir que mandan penitencias. ¿Dónde está escrito eso? Bien, hermanos. Quiero decir también, aquel hermano que practica esas cosas, o aquel hombre que practica esas cosas, aquel está siempre más duro con los demás.
que consigo mismo. Pero el creyente, guiado por el Espíritu Santo, demanda más de sí mismo que de los demás. Solo así puedes llegar a ser de ayuda para los otros. El espiritual procura restaurar al hermano, como dice en Gálatas 6:1. Eso estábamos viendo. Gálatas 6:1. El espiritual procura restaurar al hermano, pero con amor. Lo contrario de esto, el legalista solo le condena y luego usará a esa persona para aparecer él como bueno. ¿Me entienden? Y si quieren condenar o corregir algo, hagan lo siguiente. ¿Cuánto tiempo tengo? Bien, amados hermanos, veamos Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Pablo a los filipenses dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso es ser espiritual. Dios, a través del apóstol Pablo, nos aconseja y nos dice: como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia. ¿Qué dice que hagamos? Que siempre estemos ocupados. ¿Ocupados en qué? ¿En ir a los paseos? ¿En procurar en vestirme bien? No. ¿Ocupados en qué? Ocupados en vuestra salvación, pero con temor y temblor, con miedo y temblando. ¿Tiene miedo usted, hermano, al Señor? ¿Tiembla usted, ha temblado alguna vez ante la presencia del Señor? Yo sí. Yo sí. Cuando estudio el Evangelio de Juan, después de la muerte del Señor Jesús, María, la madre del Señor, y la María Magdalena fueron a ver al Señor Jesús. Evangelio de Juan. Ya les doy el pasaje. Evangelio de Juan. Entonces, Evangelio de Juan, capítulo 20. Voy a dar lectura.
Se trata de María. Escuchen, por favor. Eso es ser espiritual. Dice, y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, los ángeles le dijeron esto, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, ya había resucitado el Señor Jesús. Por un acaso, en este momento ya había resucitado el Señor Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? María no le reconocía todavía. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviendo ella le dijo, Rabuní, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hermanos amados, si usted estudia esto con su espíritu, con su alma, con su corazón, va a llorar, va a llorar. Cuando hablamos con el corazón, cuando hablamos con el alma, con nuestro espíritu, las palabras del Señor nos rompe el corazón. Cuando recordamos cosas maravillosas como esto, de la muerte y resurrección del Señor, nos rompe el corazón. Y decir así como dijo María, dijo, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. María quiso llevar al Señor. Buscaba dónde le habían puesto. El ángel lo contestó diciendo, Él ha resucitado, ya no está aquí. Y luego el ángel dio como un mandamiento diciendo, ¿qué le dijo? Dijo, no me toques. Aquí ya habla el Señor Jesús. En antes habló los ángeles. Aquí el Señor Jesús dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas maravillosas. Eso es ser espiritual. María corriendo regresó. ¿A dónde?
a donde estaban los apóstoles, los discípulos reunidos, y le dio las buenas nuevas de que el Señor había resucitado. No dijo, Señor, es que no tengo tiempo, es que tengo que hacer otra cosa. No. María se olvidó de las cosas del mundo y fue corriendo a dar las buenas nuevas a los hermanos en Cristo, a los discípulos. Miren, ¿dónde lo habrían puesto? Y si lo encuentro, yo quiero llevarlo. Estudie esto con su alma, con su corazón, meditando. Déjese guiar por el Espíritu de Dios. Usted va a llorar. Entonces el Espíritu de Dios está con usted. La palabra de Dios es de estudiar con meditación, con sabiduría, dejando todas las cosas a un lado. Si es posible, enciérrese en un cuarto separado, siéntase solo, ahí pídale a Dios en oración, diciendo, ilumíname. Entonces el Santo Espíritu de Dios lo ilumina, le llena de cosas maravillosas que usted puede predicar. Hermanos amados, he dicho siempre que Él merece un respeto tan grande y maravilloso, porque Él es incomparable, inigualable, Él es inmutable, Él es eterno, Él es todopoderoso, Él es grandioso, es incomparable. Por lo tanto, merece todo el respeto. Hagamos como María, hagamos como los apóstoles. ¿Quieres llamarse hermano espiritual? Alejémonos del pecado. Alejemos de los deseos de la carne. Alejémonos de la vanagloria de los ojos. Si tenemos lo necesario, conformémonos, porque dice que nos conformemos con lo que tenemos hoy, que no nos preocupemos por el mañana, porque el mañana es de Dios. Había dicho, no contradecir en la asamblea. Y si algo quiere decir o compartir con el hermano, hagan lo siguiente. Hagan lo siguiente. No es bueno estar contradiciendo en la asamblea. A menos que el hermano haya pedido que dé lectura de un pasaje. Puede hacerlo a una hermanita o a un hermano que lea el pasaje. Pero en las asambleas, quiero decir, en el culto de adoración, no vale contradecir. Hagan lo que hizo Priscila y Aquila. ¿Qué hizo Priscila y Aquila? Veamos, Hechos 18. Hechos 18, verso 24 al 26. Escuchen con atención. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aunque, pongan atención, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué es
lo que estaba haciendo Apolos? Hice la palabra, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Apolos ignoraba, no sabía, no llegó a conocer la muerte ni la resurrección del Señor. No llegó a saber el día de Pentecostés, la presencia del Espíritu. Todas esas cosas él no lo sabía. Él, como dice la Escritura, él era un varón elocuente, fervoroso, temeroso de Dios, muy fuerte y sabio en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y eso es lo que predicaba hasta el bautismo de Juan. Pero ustedes saben que Juan bautizaba sí, pero solamente era bautismo de preparatoria, de preparación. Por eso el mismo Juan dijo, Juan el Bautista, no Juan el apóstol, Juan el Bautista, dijo, de cierto yo bautizo con agua, pero tras mí viene uno más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Nosotros vivimos en ese bautismo del Señor Jesús, ordenado por el Señor Jesús. No vivimos en el bautismo de Juan. En esa manera, en ese sentido, Apolo conocía solo hasta el bautismo de Juan, pero predicaba fervorosamente, elocuentemente. Era sabio en toda la ley del Antiguo Testamento, pero le faltaba conocimiento del Nuevo Testamento. Él predicaba en las sinagogas, él no tenía miedo, entraba donde quiera y predicaba. Entonces, una cierta ocasión, llegó Priscila y Aquila. Ellos sí tenían conocimiento de la resurrección y todo lo demás. Y pusieron a escuchar al hermano Apolo. Y vieron que le faltaba conocimiento. ¿Qué es lo que le faltaba? Pero expusieron, dice, no enseñaron, sino expusieron lo concerniente al Evangelio de Cristo. ¿Qué hicieron? Pues, les llevaron aparte, le invitaron a su casa. Ahí le expusieron toda la verdad del Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que ignoraba Apolo todavía? No porque él quería predicar sus propios mandamientos. No, él ignoraba las cosas que sucedieron con Cristo en el día de Pentecostés, etcétera. Entonces, hermanos, Romanos 10, 1 al 4. Esto es lo que le faltaba a Apolo. Dice Romanos 10, 1 al 4, dice, Pablo a los romanos dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Yo sé que todos tienen celo de Dios, todos tienen temor de Dios, y Pablo está diciendo, pero no conforme a ciencia. ¿Qué significa? Le faltaba sabiduría, le faltaba aprender el conocimiento del Nuevo Testamento, le faltaba a Apolo aprender la muerte y resurrección de Cristo, el día de Pentecostés y la venida del Espíritu Santo. De todo eso, Apolo, Priscila y Aquila lo llevaron a su hogar y le expusieron todo lo demás sobre la muerte y la resurrección del Señor. A eso se refiere, pero no conforme a ciencia, no conforme a la sabiduría, no conforme al conocimiento de Dios. Apolo predicaba, sí, pero le faltaba todo esto. Cuando les llevó Priscila y Aquila a su hogar, él se sintió ofendido. Tal vez no quiso, dijo, yo soy maestro. No, humildemente acompañó a la casa de Priscila y Aquila
Y esa parejita expuso todas las cosas del Señor, todas las buenas nuevas que el Señor había hecho, le expuso. ¿Y saben qué sucedió? Miren, de esa manera, Aquila y Priscila no instruyeron a Apolos en público. Por eso dije, muchos contradicen en la asamblea. Si algo quieren decir, díganlo. Lleven este ejemplo de Priscila y Aquila. Por ejemplo, de esta manera, Aquila y Priscila no instruyeron a Apolos en público. Si lo hacían en ese momento, solo habría confundido a los judíos. Los llevaron a su casa en el día de reposo y allí le hablaron de Jesucristo y de la venida del Espíritu Santo. De esa manera lo guiaron, lo expusieron a un conocimiento más profundo de Cristo. Y al siguiente sábado, ¿qué hizo Apolos? Apolos volvió a la sinagoga a predicar y les dio a los judíos el resto de la historia del Señor Jesús. Es más, fue tan eficaz su ministerio que los creyentes de Éfeso lo recomendaron fervientemente a las iglesias de Acaya. Fue tan eficaz el mensaje de Apolo que los mismos hermanos de Éfeso recomendaron que vaya a la iglesia de Acaya. Eso es ser humilde. Eso es recibir el conocimiento de Dios. Cuando alguien le corrige, usted debe de recibir la exhortación y ser humilde, así como Apolo recibió la exhortación de hermanos, de Priscila y Aquila. No se sintió ofendido, recibió la corrección, aprendió lo que le faltaba aprender y con eso fue y predicó en la misma sinagoga y le hizo conocer el resto de la historia de Jesús. De ser corregido no es para sentirse ofendido. Si recibo la corrección de alguien, eso es ser hermano espiritual. Hermanos amados, para terminar, solo voy a dar lectura. Hebreos 5. Voy a dar lectura para terminar ya. Hebreos 5, 11 al 14. Mucha atención. Palabra del Señor a través del escritor a los hebreos. Y dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, no crece. Pero el alimento sólido, hablando de la carne que acabamos de hablar en el verso 12 en antes, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos amados, y ojalá alguien esté escuchando, algún amigo, no sigamos siendo como niños, como los corintios o como los hebreos. Así como los niños crecen,
también nosotros debemos de crecer en lo espiritual. Hay hermanos que conozco, están 40, 50, 60, 70 años en la palabra y no llegan al conocimiento de la verdad. Están dando lectura día tras día, están con la palabra de Dios, pero entienden, practican lo que dice la palabra, día y noche están leyendo. Es bueno leer, pero dice leer con entendimiento, con sabiduría, hasta para cantar, dice que cantemos con entendimiento. Es preferible no saber de memoria los himnos, es preferible no saber. Entonces cantamos con temor y temblor a Dios. Pero si sabemos de memoria, ustedes ven los católicos rezan el Padre Nuestro, ni siquiera saben lo que están diciendo. Es necesario cantar con entendimiento. Es necesario estudiar la palabra, pero con entendimiento. Si usted esta noche y día, amanece, anochece, está con las Sagradas Escrituras estudiando, pero si usted está estudiando como estudia tal vez una revista, una novela, no le sirve de nada. La palabra de Dios es para estudiar con entendimiento. Solo así llegamos a tener sabiduría, solo así llegamos a crecer. Si no, hemos de seguir siendo como niños, siempre buscando los primeros rudimentos. Nunca podremos comer alimento sólido. Hermanos amados, en ese sentido, dejemos de ser niños, dejemos de ser resentidos, dejemos de contradecir. Como dije ayer, nosotros en Cristo somos un solo cuerpo, somos muchos miembros, pero pertenecemos a un solo cuerpo y somos todos como si fuéramos una sola persona, en amor, no porque nos conviene, no. Estamos por amor voluntariamente, así como Cristo dio su preciosa vida voluntariamente por la salvación de nuestras almas. Así también nosotros debemos de estar voluntariamente haciendo la voluntad de Dios, porque todo trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Y continuamos con los mandamientos del Señor. Y dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Entramos a la cena del Señor. Todos, por favor, queridos hermanos, todos, con suma reverencia. No solo en este momento, no solo en la cena del Señor, no. Desde el primer minuto hasta el último segundo que se acaba el culto de adoración, debemos de tener temor y temblor a Dios. No crean que la cena del Señor es algo más sagrado. Todo, desde la primera oración hasta la última oración, es maravilloso y el Señor lo santifica. Por lo tanto, no vayan a decir, solo en este momento es algo especial. No, todo el tiempo de la predicación del culto de adoración es maravilloso, desde la primera letra hasta la última letra. Por lo tanto, sabiendo esas cosas, dijo Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Oremos por el pan, por favor. Amado Padre Celestial, amado Dios, gracias por bendecirnos, gracias por amarnos.
Y gracias, oh Dios, por bendecir este pan, que simboliza el precioso cuerpo del Señor destrozado en la cruz del Calvario. Gracias, oh Dios, por esas bendiciones. Agradecemos, Padre, con todo el corazón, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Sabiendo estas maravillosas verdades, si todos tenemos, dice la palabra, esperaos los unos a los otros. Esperaos los unos a los otros. Si todos tenemos, participemos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Oremos por el jugo de la vida. Bendito Dios y Padre, bendice, Señor, este jugo de la vida, que simboliza la sangre derramada por tu santo Hijo Jesús en la cruz. Gracias, oh Dios, por estas bendiciones. Gracias por permitirnos hacer tu voluntad. Agradecemos estas bendiciones en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Nuevamente, esperándonos los unos a los otros, si todos tenemos, participemos. Amén. Al siguiente mandamiento. Y dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Oremos, por favor, por las ofrendas. Amado Padre Celestial, bendito Dios del cielo, gracias te damos por estas bendiciones. Bendice, oh Padre, las manos generosas, ya que de lo tuyo te damos. Nada es nuestro, todo es tuyo, oh Dios, de lo tuyo te damos. Bendice, oh Dios, las manos generosas. Agradecemos, oh Dios bendito, por estas bendiciones, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y cantamos. Ofrendas, ofrendas, quiere Jesús que le demos. Ofrendas, ofrendas, ofrendas de puro amor. Bien, queridos hermanos, solamente un pasaje maravilloso. Oración final. Oración final. El Señor Jesús también hizo una oración final y dice: el que da testimonio de estas cosas, el que da testimonio de estas cosas, dice: ciertamente vengo en breve. Amén.
Sí, ven, Señor Jesús. Amén. La última oración del Señor Jesús. Ciertamente vengo en breve. Y nosotros decimos, Él dijo, ciertamente vengo en breve. Y nosotros decimos, sí, ven, Señor Jesús. Amén. Oremos para despedirnos. Santísimo Dios y Padre Celestial, gracias por permitirnos hacer tu voluntad. Gracias, oh Dios, por estar en medio de nosotros. Gracias, Señor, por soportarnos, por perdonarnos. Oh Dios Santísimo, te decimos todos, tu pueblo dice, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de llamarme tu hijo. Tan solo temo como a uno de tus jornaleros. Gracias, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los acompañe. A todos, gracias. Hasta pronto.